Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a un nuevo programa de cómo vivir en la divina voluntad. Soy el Padre Mario Ávila. Eh, Hoy nos acompaña la hermana Beatrice, que está de misión. Eh, Vamos a comenzar entonces con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre Celestial, en tu voluntad divina, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu presencia, por tu divina voluntad, pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, por intercesión de la Santísima Virgen María, que envíe este Espíritu Santo en nosotros, para que sea Él el que imprima estas verdades en nuestras almas, nos dé la gracia de vivirlas, de este don. Te lo pedimos orando. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sierva de Dios Luisa Picareta, San Aníbal de Francia y Santo Padre Pío, rogad por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, la semana pasada quedamos en el volumen 1. Por acá tengo la lectura. Quedamos en el volumen 1, en la primera lectura que es bien larga porque tiene em, muchos puntos, y estamos ahora en el punto 85. Si tiene el libro en la versión azul de la traducción del doctor Tomasini, es en la página 31. Y dice así el subtítulo: la quiere purificar de todo mínimo defecto, modo como la purifica del todo. El Señor aviso, ¿no? Todo siempre en orden a que pueda recibir este gran don de vivir en la divina voluntad. Y dice así, del párrafo 85, dice: yo me sentía toda confundida, no comprendía su modo de obrar, pero con el tiempo he entendido que ese modo de obrar lo usa cuando quiere disponer al alma a nuevas y más pesadas cruces, y la sabe atraer tanto a él con esas estratagemas que el alma no se atreve a oponerse
a lo que Él quiere. Em, ¿A qué se refiere en esta parte? Porque anteriormente hemos visto cómo el Señor la va llevando a través de pruebas, eh, la va llevando a través de la meditación de su pasión, de sus sufrimientos, y especialmente el Señor se esconde, se oculta. Dice el Señor un poco antes, dice, em, nos, eh, no que no sufras, porque la pena más amarga que puedo dar a mis almas queridas es el privarlas de mí, ¿sí? Entonces, ese es el dolor más grande y eso es lo que el Señor ha ido permitiendo a Luisa un poco en este último tiempo, como privarla de Él. Entonces, eso es lo que dice Luisa, em, que estaba confundida y no comprendía por qué el Señor obraba así, pero que luego ha ido comprendiendo que Él sabe atraer así tanto a las almas con con, con estos pasos. Eh, entonces le decía, si te amo, le decía, sí, te amo, pero dime tú mismo, ¿puedo encontrar objeto más bello, más, más santo, em, más santo y más amable que tú? Además, ¿por qué me preguntas si estoy dispuesta a hacer lo que quieres si desde hace tanto tiempo te entregué mi voluntad y te pedí que no evitaras ni aún el hacerme pedazos con tal que te pudiera dar gusto? Yo me abandono en ti, oh esposo santo, obra libremente, haz de mí lo que quieras, dame tu gracia, pues por mí nada soy y nada puedo. Y él me decía, verdaderamente estoy dispuesta a todo lo que quiero. Yo entonces me sentía más confonada y decía, sí estoy dispuesta, pero casi temblando, y él compadeciéndome seguía diciendo, no temas, seré tu fuerza, no sufrirás tú, sino seré yo quien sufrirá en quien sufre en ti, sino seré yo quien sufrirá y combatirá en ti, dice el Señor. Y eso también lo dice a nosotros, entre más nosotros realmente vivamos en su divina voluntad, va a ser el Señor el que nos dice el que no temamos, Él sufrirá en nosotros y combatirá en nosotros con todo lo que haya que combatir. Eh, Mira, quiero purificar tu alma del, de todo mínimo defecto que pudiera impedir mi amor en ti. Quiero probar tu fidelidad, pero ¿cómo puedo ver si esto es verdad si no es poniéndote en medio de la batalla? Es tan cierto, o sea, el Señor solo prueba realmente nuestra fidelidad a través de las pruebas. Y vemos como todos los hombres y mujeres santos de la Escritura pasaron por pruebas, tuvieron que ser probados en su fe. Abraham, eh, José de Egipto, eh, nuestro Señor mismo eh, fue probado. Y nuestra Madre Santísima, la Virgen, probados en su fe, en su fidelidad a nuestro Padre Celestial, a la voluntad del Padre. Eh, Así nosotros también, queridos hermanos y hermanas, tenemos que ser probados en nuestra fe, en nuestra fidelidad a nuestro Padre, a su voluntad santísima. Eh,
Mira, quiero purificar tu alma de todo mínimo defecto que pudiera impedir mi amor en ti. Quiero probar tu fidelidad. Pero ¿cómo puedo ver si es verdad? No es poniéndote en medio de la batalla. Debes saber que quiero ponerte en medio de los demonios, de libertad de atormentarte y de tentarte, a fin de que cuando hayas combatido los vicios con las virtudes opuestas, te encontrarás ya en posesión de esas mismas virtudes que creías perder. Y después tu alma purificada, embellecida, enriquecida, será como un rey que regresa vencedor de una ferocísima guerra, que mientras creía perder lo que tenía, vuelve en cambio más glorioso y lleno de inmensas riquezas. Bien, dice el Señor, ¿sí? Entonces, le da ánimo a Luisa y le anuncia que va a luchar contra los demonios eh, que vendrán contra ella, pero le anuncia eh, que servirá para que su alma sea purificada eh, y quedará embellecida eh, después de esta gran prueba. Y entonces vendré yo, formaré en ti mi morada y estaremos siempre juntos. Es verdad que será doloroso tu estado. Los demonios no te darán paz, ni de día ni de noche. Estarán siempre en acto de hacerte ferocísima guerra. Pero tú ten siempre en la mira lo que quiero hacer de ti. Esto es, hacerte semejante a mí. Y que no podrás llegar a esto sino por medio de muchas y grandes tribulaciones. Y así tendrás más ánimo para soportar penas. Está animando el Señor a Luisa a este combate, ¿no? Em, Porque esto, ten en la mira lo que quiero hacer de ti, hacerte semejante a mí, eh, hacerte semejante a mí, eh, y no podrás llegar a esto sino por medio de muchas y grandes tribulaciones. Entonces, es por eso el Señor la va a llevar a Luisa a través de esta gran prueba. Entonces le dice que recuerde eso para encontrar fuerza en estas pruebas que vivirá. Así llegamos al eh, párrafo 8. Dice, ¿quién puede decir cómo me quedé asustada ante tal anuncio? Dice Luisa. Me sentía helar la sangre, erizar los cabellos, y mi imaginación quedó llena de negros espectros que parecía que me querían devorar viva. Me parecía que el Señor, antes de ponerme en este estado doloroso, daba libertad a todo lo que debía sufrir, y me veía rodeada por todo eso. Entonces me dirigí a Él y le dije, Señor, ten piedad de mí. Ah, no me dejes sola y abandonada. Veo que es tanta la rabia de los demonios que no dejarán de mí ni siquiera el polvo. ¿Cómo podré resistirles? Para ti es bien conocida mi miseria y cuán mala soy. Por eso dame nueva gracia para no ofenderte. Señor mío, la pena que más desgarra mi alma es ver que también tú debes dejarme. Ah, ¿a quién podré decir
alguna palabra? ¿Quién me debe enseñar? Pero sea hecha siempre tu voluntad. Bendigo tu santo querer. Y él benignamente continuó diciéndome. Sí, Luisa le confesaba al Señor que la pena que más desgarraba su alma, más que los demonios, era el, el que el Señor la debiera dejar, como hacerse, eh, ocultarse, ¿no? Su presencia, para dejarla a Luisa sola combatir esta batalla espiritual. Pero el Señor le dice en el punto 89, no te aflijas tanto, debes saber que jamás permitiré que te tienten más allá de tus fuerzas. Si esto lo permito, es para tu bien. Jamás pongo a las almas en la batalla para hacer que perezcan. Primero mido sus fuerzas, les doy mi gracia y después las introduzco, y si alguna alma se precipita, es porque no se mantiene unida a mí, unida a mí, em, unida a mí con la oración, em, no sintiendo más la sensibilidad de mi amor, van mendigando amor de las criaturas, mientras que yo puedo, solo yo puedo saciar el corazón humano. No se dejan guiar por el camino seguro de obediencia, creyendo más en el juicio propio que en quien las guía en mi lugar. Entonces el Señor le anima a que no se aflija, que jamás va a permitir que sea tentada por sobre sus propias fuerzas. Son como le dice a San Pablo, cuando San Pablo le pedía al Señor que le quitara esa espina del enemigo, le decía, mi gracia te es suficiente, no temas, mi gracia te es suficiente. Eh, entonces, y dice como con alma, el Señor la pone en una para el alma, sino para bien del alma, y si el alma cae, eh, cae en el pecado, no persevera, es porque no se mantiene la oración, dice el Señor. Entonces, y cuando no siente más sensiblemente el amor del Señor, va mirando el amor de las criaturas, de las cosas creadas, de personas, de placeres, eh, lo que sean, la comida, eh, placeres de la carne, sexuales, todas estas cosas que no Dios. Y entonces es ahí donde cae. Sienta, como dice el Señor, que solo yo puedo saciar el corazón humano. Y lo otro que dice el Señor es que no se dejan guiar por el camino seguro de la obediencia, creyendo más en el juicio propio. Y eso se ve tanto hoy en día, tantas veces que las personas dicen, bueno, no, yo eh, sigo a Dios a mi manera. eh, y hasta que incluso eligen cuál mandamiento cumplir y cuál no, según les parezca a ellas. En cambio, el Señor nos dice algo muy distinto, que Él nos guía a través de la obediencia, a través de la iglesia y los sacerdotes, eh, el director espiritual, el confesor, el sacerdote que confiesa y que da eh, consejos, da una penitencia. Esa es la forma segura en que el Señor nos guía. Por eso continúa diciendo el Señor, entonces, qué maravilla si se precipitan, si caen. Por eso lo que te recomiendo es la oración.
Aunque debieras sufrir penas de muerte, jamás debes descuidar sufrir, jamás debes descuidar lo que acostumbras a hacer. Es más, cuanto más te veas en el precipicio, tanto más invocarás la ayuda de quien puede liberarte. Entonces, entre más está uno en la prueba, dice el Señor, tentado o con ataques del enemigo, cuando más eh, no debemos descuidar lo que acostumbramos a hacer. Entonces, la oración, los sacrificios, la penitencia, la misa, los sacramentos, la confesión, también la caridad, obras de caridad, de misericordia con el prójimo. Todo eso más hay que practicarlo. Algo muy similar también lo dice San Ignacio en sus reglas de discernimiento, que en momentos de desolación, de prueba, sigamos cumpliendo los buenos propósitos de antes, cuando había consolación, y incluso aumentar esas buenas obras para poder vencer ese tiempo de prueba. Y continúa diciendo el Señor. Además, quiero que te pongas ciega las manos del confesor, sin examinar lo que te viene dicho. Tú estarás circundada de tinieblas y serás como uno que no tiene ojos, necesita de una mano que lo guíe. El ojo para ti será la voz del confesor, que como luz te iluminará las tinieblas. La mano será la obediencia, que te será guía y sostén para hacerte llegar a puerto seguro. Entonces, que dejarse guiar por el confesor, le dice a Luisa. La última cosa que te recomiendo es el valor. Quiero que con intrepidez entres en la batalla. La cosa que más hace temer el ejército enemigo es ver el coraje, la fortaleza, el modo con el cual desafían los más peligrosos combates, sin temer nada. Así son los demonios. Nada temen más que a un alma valerosa. Cuando ven al alma valiente, decidida, toda apoyada en mí, que con ánimo fuerte va en medio a ellos, para ser herida, sino con la resolución de herirlos y exterminarlos, de vencer a los demonios. Los demonios quedan espantados, aterrados y quisieran huir, pero no pueden. Todos por mi voluntad están obligados a estarse para su mayor tormento. Así que no temas de ellos, que nada pueden hacerte sin mi querer. O sea, que nada nos puede hacer de mal si no es por nada nos pueden hacer de mal, si no es porque la voluntad del Señor lo permita. Dice, y además, cuando te veas, no puedes resistir más y estés a punto de desfallecer, si no eres inmediatamente vendré toda y te daré gracia y fortaleza. Ánimo, le dice Nuestra Señora a Luisa, que no sé, que tenga valor. Y entonces ahora vamos a entrar a esta parte en que se permite que Luisa vaya escribiendo este combate con el demonio, la pelea con el demonio. Es en el punto 90 de esta primera lectura en el volumen primero. Eh, Dice así: ahora,
puede decir el cambio que sucedió en mi interior. Todo era horror para mí. Lo que antes sentía en mí, ahora lo veía convertido en odio atroz. Qué pena el no poderlo amar más. Me desgarraba el alma el pensar que el Señor que había estado conmigo y ahora verme obligada a blasfemarlo como si fuese eh, el más cruel enemigo, el no poderlo mirar ni siquiera en sus imágenes. Por ejemplo, en esta pequeña estatua del Señor cargando la cruz, como ella sentía que no podía llegar al Señor sin tenerle odio, rechazo, eh, a blasfemarlo. Todas estas eran tentaciones, cosas malas que el demonio ponía en Luisa para atormentarla. Eh, el no poderlo mirar ni siquiera en sus imágenes, porque al mirarlas, al tener rosarios entre las manos, al besarlos, me venían tales ímpetus de odio y tanta fuerza en contra que hacerlos y reducirlos a pedazos era lo mismo. Y a veces hacía tanta resistencia que mi naturaleza temblaba de pies a cabeza. Oh Dios, qué pena amarguísima. Yo creo que si en el infierno no hubiera otras penas, la sola pena de no poder amar a Dios formaría el infierno más horrible. O sea, Luisa, es como que el demonio, el odio que le tiene a Dios, eh, el, el rechazo, las ganas de blasfemar a Dios, todo eso se lo trata de poner a Luisa en su corazón para torturarla, para tratar de separarla de Dios. Y continúa Luisa. Y yo creo que si en el infierno, no, aquí continúa, dice. Muchas veces el demonio me ponía delante las gracias que el Señor me había hecho, ahora como un trabajo de mi fantasía. O sea, como si fueran solo ideas de la imaginación de Luisa, todas las grandes gracias que Dios le había concedido. Y por eso poder llevar una vida más libre, más cómoda, como que pensara que todo era parte de su imaginación, que Dios no la había llamado a esta gran unión con Él, a compartir su sufrimiento, y entonces que se relajara Luisa y empezara a llevar una vida más cómoda, sin tanta oración, sin tanto sacrificio, ¿no? Esa era una de las artimañas que usaba el demonio con Luisa. Y, y ahora como verdaderas. Otras veces como que fueran verdaderas y me decían, esto es lo bien que te quería, esta es la recompensa que te ha dejado en nuestras manos, es nuestra, es nuestra, para ti todo ha terminado, no hay más que esperar. Entonces, otra forma que el demonio usaba era entonces eh, diciéndole, esta es la recompensa que te ha dado Dios por toda tu entrega, oración, sacrificio, dejarte en manos nuestras para que te torturemos. Entonces querían así hacer que Luisa perdiera toda esperanza, se desesperara. Eh, y en mi interior, y dice Luisa, y en mi interior me sentía poner tales ímpetus eh, de aversión, de rechazo contra el Señor y de desesperación, que algunas veces teniendo alguna imagen entre las manos, era tanta la fuerza del desprecio que las rompía, pero mientras esto hacía, lloraba y las besaba. O sea, era una lucha interior muy grande, que llegaba hasta algún momento a romper una imagen
de Dios y la Virgen, pero por otro lado lloraba después de haberlas roto y las besaba, las imágenes, eh, mostrando que no era realmente lo que ella quería, sino que eran estos ataques muy fuertes del demonio. Em, pero mientras esto hacía, lloraba y las besaba, las imágenes, pero no sé decir cómo era obligada a hacerlo, a romperlas, a rechazarlas. Em, ¿Quién puede decir el desgarro de mi alma? Los demonios hacían fiesta y reían. Unos hacían ruido desde un lugar, otros lo hacían desde otro. Unos hacían estrépitos, otros me ensordecían con gritos, diciendo, mira cómo eres nuestra, no nos queda otra cosa más que llevarte al infierno, hazme el cuerpo, verás que lo haremos. O sea, la están amenazando, diciéndole que se la van a llevar al infierno con ellos, ¿no? A veces me sentía jalar, ahora los vestidos, eh, y tanto la movían y hacían ruido que no podía rezar. A veces era tanto el temor que creyendo librarme me iba a acostar en la cama, porque estos escándalos sucedían la mayor parte en la noche, pero también ahí seguían jalándome la almohada, las cobijas, incluso cuando Luisa quería ir a descansar porque ya estaba muy cansada. Pero ¿quién puede decir el espanto, el temor que sentía? Yo misma no sabía dónde me encontraba, si en la tierra o en el infierno. Era tanto el temor de que en verdad me llevaran que mis ojos no podían cerrarse al sueño. Estaba como uno que tiene un cruel enemigo que ha jurado que a cualquier costo le debe quitar la vida. Y creía que esto me sucedería en cuanto cerrara los ojos. Así que sentía como si alguien me pusiera algo dentro de los ojos, de modo que estaba obligada a tenerlos abiertos para ver cuánto me debían llevar. Tal vez podría oponerme a lo que querrían hacer. Entonces me sentía erizar los cabellos sobre mi cabeza uno por uno, un sudor frío en todo mi cuerpo que penetraba hasta los huesos y me sentía desunir los nervios y los huesos y se agitaban juntos por el miedo. Entonces este gran sufrimiento de Luisa le traían tanto temor al verlos que le jalaban las cobijas, hacían ruidos, la amenazaban, que se la iban a llevar al infierno, que hasta a Luisa le costaba dormir, conciliar el sueño de tanto miedo que le iban sembrando en su corazón. Otras veces, dice, me sentías incitar a tales tentaciones de desesperación y de suicidio, que alguna vez, habiéndome encontrado cerca de un pozo o bien de un cuchillo, me sentía jalar para conducirme dentro o bien tomar el cuchillo y matarme. Impresionante lo fuerte que eran estas tentaciones contra Luisa. Eh, y el cuchillo para matarme. Y era tanta la fuerza que debía hacer para huir, que sentía penas de muerte, y mientras huía, sentía que iban junto conmigo y oía sugerirme que para mí era inútil el vivir después de haber cometido tantos pecados, que Dios me había abandonado
porque no había sido fiel. Es más, veía que había hecho tantas infamias que jamás alma alguna en el mundo había cometido, que para mí no había más misericordia que esperar. O sea, le torturaban así, haciéndola ver, y muchas veces el demonio hace eso con nosotros, ¿no? Que hacer ver que los pecados han sido tantos, tan grandes que ya Dios no te puede perdonar, cuando sabemos que no es así, que Dios, su misericordia es infinita y siempre nos perdonará con tal de que reconozcamos nuestros pecados, nos arrepintamos y los confesemos, ¿sí? Especialmente si son graves, a través del sacramento de la confesión con un sacerdote. Entonces le traen esta tentación de desesperanza, que ya no tenías perdón de Dios, no tenías salvación, y también de suicidio, y que va tan unido, ¿no? Entonces cuando uno ya no tiene esperanza de salvación, de perdón, es cuando viene la tentación de suicidio, de querer quitarse la vida, como si eso fuera como una solución, cuando en realidad es hacer más grave el problema y ya caer en la perdición, en- por haber rechazado el perdón de Dios hasta la muerte. Así, entonces, en esta situación está sufriendo Luisa grandes tentaciones. Em, entonces, que Dios me había abandonado porque no había sido fiel. Es más, veía que había hecho tantas infamias, tantos pecados que jamás alma alguna del mundo había cometido. Le hacían ver eh, que para mí no había más misericordia que esperar. En el fondo de mi alma oía repetir: ¿cómo puedes vivir siendo enemiga de Dios? ¿Sabes tú quién es ese Dios a quien tanto has ultrajado, blasfemado, odiado? Ah, es por todas partes te circundaba y tú ante sus ojos te has atrevido a ofenderlo. Ah, perdido el Dios, perdido el Dios de tu alma, ¿quién te dará paz? ¿Quién te librará de tantos enemigos? Era tanta la pena que no hacía otra cosa que llorar. A veces me ponía a rezar y los demonios, para acrecentar mi tormento, los sentía venir encima de mí. ¿Y quién me golpeaba? ¿Quién me pinchaba? ¿Y quién me apretaba la garganta? Recuerdo que una vez me sentí jalar los pies desde abajo, abrirse la tierra, imagínense, y que se te abría la tierra bajo los pies, y salir las llamas, y que yo caía adentro. Fue tal el espanto y el dolor que quedé medio muerta, dice Luisa, tanto que para recuperarme de aquel estado tuvo que venir Jesús. Solo había quedado tan maltrecha que solo fue el Señor el que tuvo que venir para recuperarla de esa experiencia tan viva, tan terrible, que parecía que ella estaba bajando al fuego del infierno. Tuvo que venir Jesús y me reanimó, me hizo entender que no era verdad que había puesto la voluntad en ofenderlo. O sea, que no era verdad que Luis había elegido con su voluntad cometer un pecado, ofender a Dios. Que no era verdad, que eran mentiras del demonio. Em, y que yo misma lo podía saber por la pena amarguísima que sentía. Porque claro, el que está feliz ofendiendo a Dios, como el demonio, de alguna forma se alegra en eso. En cambio, Luisa no, todo lo contrario, estaba sufriendo todo esto porque en el fondo ella sí amaba a Dios. Era el demonio el que le ponía
como odio contra Dios, y por eso Luisa sufría. Eh, y le continúa diciendo el Señor, que el demonio era un mentiroso y que no debía hacerle caso, que por ahora debía tener paciencia en sufrir esas molestias y que después debía venir la paz. Esto sucedía de vez en cuando llegaba a los extremos, y a veces para poner en más duros tormentos. En el momento de ese consuelo, el alma se convencía cuando el Señor le mostraba la verdad, pero ante esa luz es imposible que el alma no aprenda la verdad, porque ante esa luz es imposible que el alma no aprenda la verdad. Pero después, cuando me encontraba en la lucha, me encontraba en el mismo estado de antes, de, de sufrimiento, de tener duda, de desesperación, de que ya no tenía perdón de Dios. Entonces iba entre esos momentos y los momentos que el Señor venía para mostrarle la verdad y animarla. En el punto 91 dice, me tentaba también a no recibirla como persuadiéndome de que desde que había cometido tantos pecados, era un atrevimiento y que si me atrevía, no Jesucristo habría venido, sino el demonio, y que tantos tormentos me habría de dar que me daría la muerte. ¿Sí? La atormentaba el demonio, que no estaba ella preparada para recibir al Señor. Es verdad que no debemos recibir al Señor en pecado mortal, que es un terrible pecado, un sacrilegio, y que como dice San Pablo, el que come y ve el cuerpo del Señor indignamente, come y ve su propia condenación. Se pone en peligro de la condenación por ser un pecado tan grave, eh, si no se arrepiente. Pero en este caso no era así. Luisa no había cometido un pecado grave. Sin embargo, el demonio la tentaba a que no pudiera comulgar, eh, y como amenazándola que no solo que él mismo iba a venir a atormentarla, a darle muerte si tenía el atrevimiento de comulgar. Pero Luisa dice, pero la obediencia la vencía. Es verdad que a veces sufría penas mortales, así que trabajosamente podía recuperarme después de la comunión. Pero como el confesor quería absolutamente que la recibiera, no podía ser de otro modo. Entonces ahí la obediencia vencía, porque a pesar de que el demonio le ponía tanto miedo comulgar y todo esto, pero como el sacerdote le había dicho en el nombre de Dios, Luisa, comulga, tienes que comulgar. Entonces, en eso ya encontraba la fuerza para sí comulgar, vencer todas estas tentaciones del demonio. Porque sí, cuando recibimos la comunión en estado de gracia, la comunión es la fuerza de Dios, nos fortalece, nos aumenta la fe, el amor por Dios, la esperanza, nuestra unión con el Señor. Recuerdo que varias veces no la recibí. Y sin embargo, recuerda que varias veces no la recibí probablemente por lo fuerte que fue la tentación, que no se sentía en condiciones de recibir la comunión. Qué hermoso en cierto sentido, porque cuánto tenemos nosotros que aprender de eso, porque hoy en día vivimos en el mundo en que pasa muchas veces que mucha gente, la gran mayoría, se acerca a comulgar, pero en los horarios de confesión no, nadie se confiesa, muy pocos. Entonces, claramente hay muchísima gente que no está en gracia, que no debiera estar comulgando, recibiendo a Dios, y sin embargo se acerca a comulgar. Y esos son. En cambio, Luisa nos enseña algo muy distinto. Ella tiene ese amor, ese respeto por el Señor en la Eucaristía, y no quiere recibirlo si no está bien preparada, eh, si no está libre de pecados graves. Y luego dice, también recuerdo que a veces
Mientras rezaba en la noche, me apagaban la lámpara. A veces hacían tales rugidos de dar miedo, otras veces voces débiles como si fueran moribundos. Pero ¿quién puede decir todo lo que hacían? Todas estas cosas las hacían los demonios para que no pudiera rezar, porque el demonio sabe que entre más oramos, más nos unimos a Dios, más nos fortalece nuestra alma, más vamos a poder conocer sus engaños para vencerlos. Entonces, por eso siempre el demonio trata de hacer todo lo posible para que no recemos. Y al menos, si no, para que recemos distraídos, para que no podamos rezar bien y entonces no, la oración no produzca todos los frutos que traería una oración bien hecha con todo el corazón, con toda el alma, la voluntad y nuestra mente en Dios. También eso, mucho para aprender para nosotros, cuidar la oración, cuidar los tiempos de oración, especialmente en Cuaresma, orar más y orar mejor, con más silencio exterior y interior, más sumergido totalmente, especialmente en este tiempo de Cuaresma, en los sufrimientos de nuestro Señor, en la cruz. Siempre recomiendo mucho el orar las 24 horas de la Pasión a, a todas las personas con quienes hablo durante la Cuaresma, especialmente les encomiendo mucho eso, porque nos hace tanto bien, eh, nos une al Señor. Em, y luego continúa en el punto 93. Ahora, esta dura batalla, aunque no recuerdo muy bien, duró 3, aunque había días o semanas de intervalo, no que cesaran del todo, sino que empezaron a disminuir. Recuerdo que después de una comunión, el Señor me enseñó el modo como debía ser para ponerlos en fuga, o sea, para vencer a los demonios. Y era el despreciarlos y no prestarles ninguna atención. Despreciarlos y no ponerles atención. Eh, y que debía ser de cuenta como si fueran hormigas. Me sentí infundir la fuerza que no sentía más que el temor de antes. Y así, así. Cuando hacían estrépito, rumores, ruidos, ¿no? Y les decía, se ve que no tenéis nada que hacer y que para pasar el tiempo estáis haciendo tantas tonteras. Hagan, hagan, que después, cuando os canséis, lo terminaréis. Ya dejaréis de hacer el ruido. A veces cesaban, otras veces se enojaban tanto que hacían ruidos más fuertes. Me los sentía junto a mí, haciéndose más fuertes y hacían violencia para llevarme. Olía la horrible peste, el olor asqueroso de azufre del demonio. Sentía el calor del fuego. Es verdad que en mi interior sentía un estremecimiento, pero me forzaba y les decía, o sea, sentía un poco de estremecerse, como un cierto temor interiormente, Luisa, pero se esforzaba para continuar rechazándolos con valor, despreciándolos, como le había enseñado el Señor. Y les decía, mentirosos que sois, si esto fuera cierto, desde el primer día lo habríais hecho, el de llevarla al infierno, ¿no? Pero como es falso, es que no tenéis ningún poder sobre mí, sino solo aquel que os viene dado de lo alto. Por eso, digan, digan, y después, cuando os canséis, reventaréis. O sea, se reía de ellos y mm, los despreciaba. Si emitían lamentos y gritos, les decía, ¿qué? ¿No os han salido las cuentas hoy? Es decir, os lamentáis
porque os ha sido quitada alguna alma. Pobrecitos, no se sienten bien. Sin embargo, quiero también yo hacer lo poco. Y me ponía a rezar por los pecadores, o bien a hacer actos de reparación. A veces me reía cuando empezaban a hacer las acostumbradas cosas y les decía, ¿cómo puedo temeros, raza vil? Si fuerais seres serios, no habríais hecho tantas tonterías ustedes mismos. ¿No os avergonzáis? ¿No les da vergüenza? No hagáis que os tome a burla. Después, si me ponían tentaciones de blasfemar o de odio contra Dios, ofrecía aquella pena amarguísima, aquella violencia que me hacía, porque mientras veía que el Señor merecía todo el amor, todas las alabanzas, yo era forzada a hacer lo contrario, en reparación de tantos que libremente lo blasfeman, toman el nombre de Dios en vano. Hoy cuánta gente dice todo el tiempo, eh, se escucha mucho en inglés, sobre todo, oh my God, cuando se enojan, cuando les es malo, o por cualquier cosa, sin realmente estarle hablando a Dios, alabando a Dios, sino como diciendo, tomando su nombre justamente en vano, como si fuera cualquier cosa. Eh, Pecado de blasfemia contra Dios. Después, dice, entonces decía Luisa, em, sí. Después si me ponían tentaciones de blasfemar, lo que decíamos, de tomar el nombre de Dios en vano, insultar a Dios o de odio contra Dios, ofrecía aquella pena amarguísima, ofrecía ese mismo dolor que le causaba eso a Luisa, eh, aquella violencia que me hacía, porque mientras veía que el Señor merecía todo el amor, alabanzas, yo era forzado a hacer lo contrario. Em, en reparación de tantos que libremente lo blasfeman, no porque el demonio le esté poniendo ese odio fuerte, una tentación extraordinaria, sino libremente a cada rato lo están blasfemando y que ni siquiera se recuerdan que existe un Dios, que están obligados a amarlo. Si me incitaban a desesperación, en mi interior decía, no pongo atención ni del paraíso ni del infierno. Lo único que me apura es amar a mi Dios. Este no es tiempo de pensar en otra cosa, sino que es tiempo de amar cuanto más pueda a mi buen Dios. El paraíso y el infierno los dejo en sus manos, en manos de Dios. Él, que es tan bueno, me dará lo que más me conviene y me dará un lugar donde pueda glorificarlo más. Qué hermoso, como Luisa vence eh, esa ataque del demonio para llevarla a desesperarse, eh, sin poner atención en como en la recompensa o o en las consecuencias del infierno o del cielo, sino lo único que me apura, que quiero hacer es amar a mi Dios. No quiere pensar en cielo, infierno, sino en amar hoy, aquí y ahora a Dios. Eh, dice, no es tiempo de pensar en otras cosas. Qué cierto estas palabras para hoy en día en nuestros tiempos. Hoy no es tiempo para estar pensando en vanidades, en cosas sin importancia, en proyectos humanos. Hoy es tiempo, como dice Luisa, para amar cuanto más pueda a mi buen Dios, que es tan ofendido, como dice la Santísima Virgen en Fátima, a los pastores, no ofendan más a Dios, nuestro Señor, que ya está demasiado ofendido. Entonces este es el tiempo para amar a Dios,
para vivir en la divina voluntad, para buscar la santidad en todas las cosas. Eh, y como dice Luisa, el paraíso y el infierno lo dejo en manos de Dios. Confío que que es tan bueno, me dará lo que más me conviene a mí para que lo pueda seguir glorificando siempre. Claramente ese será el cielo, pero lo pone todo en manos del Señor. Muy hermoso como lo hace Luisa. Em, sí, sí, claro. Y bueno, vamos a quedar acá en este lunes. Vamos a hacer una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, en tu voluntad divina, gracias por todas estas verdades divinas, porque nos sigues enseñando cómo ir purificando nuestra alma y cómo vencer los ataques del demonio, sus tentaciones, despreciándolo, eh, sí, y poniéndonos nuestros ojos solo en ti, en amarte, en complacerte a ti, a nuestro Padre, tu voluntad. Ayúdanos a poner en práctica estos escritos y a purificar nuestra alma para que tu voluntad divina pueda reinar en nosotros. Bendices a aquellos que están escuchando, escucharán este programa por intercesión de la Santísima Virgen María y Luisa, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Espero que nos veamos el próximo viernes a las 4 de la tarde de Miami. Los esperamos. Que Dios les bendiga en la divina voluntad.